Adelante, monseñor. Buenas tardes para todos los hermanos que nos escuchan en Colombia, en América Latina y en algunas partes de Europa, Asia y África. Vamos a continuar hoy con la enseñanza que estamos dando para todos los hermanos sobre una cátedra muy interesante que está dividida en dos temas: las impresiones, en la digestión y en la transformación. Estamos hablando de la digestión y el hablar de la digestión implica que hay que tomar en cuenta que el maestro se refiere a los tres alimentos que tenemos nosotros que tenerle a nuestro organismo o que nuestro organismo necesita. Por un lado, el alimento común, que todo lo consumimos a diario, almuerzo, desayuno y comida. Y por otra parte, el alimento aire, que es el que no nos puede faltar porque si no fallecemos. Pero hay un tercer alimento que, como bien lo dice el maestro, no tiene para la mayor parte de la gente, de la población del planeta, no tiene la mayor importancia. Aunque sí lo ven como con el nombre que se le da, impresiones. Así lo ve la gente, así lo analizan, pero no saben, bajo ningún punto de vista, que ese es un alimento y que como tal el cuerpo necesita también que haga la digestión de esas impresiones. Lastimosamente, sabemos nosotros que el alimento común tiene un organismo, un cuerpo que le hace la digestión, un órgano mejor, y también sabemos que el aire también tiene un órgano que le hace la digestión a esas impresiones y las transforma, pero las impresiones no. Y por eso el maestro nos insiste cada rato y nos hace un análisis muy profundo sobre esta situación tan complicada que tiene el ser humano con relación a eso de digerir las impresiones. Y él dice que desgraciadamente, a diferencia de la respiración y del primer alimento que entra por la boca al estómago, no tenemos en este caso de las impresiones, un órgano para dirigir tales impresiones. Y esto es lamentable. Bueno, vean pues ustedes lo complicado que se vuelve el asunto cuando nos están presentando esta clase de enseñanzas que el ser humano no conoce. Nosotros los estudiantes de esta enseñanza del maestro Samael hemos tenido el privilegio de poder obtener el proceso de las impresiones y de conocerlo. Y él nos habla muy claramente sobre toda esta temática tan interesante y nos dice claramente que todos los eventos de la vida llegan a la mente en forma de impresiones. Imagínense ustedes si no tuviéramos las impresiones, ¿cuál sería nuestra vida? Pues la vida fracasaría totalmente y perdería el cuerpo, empezando por los alimentos. Si no hay impresión de los alimentos en el estómago, pues necesariamente vamos a perecer por inanición. Y si no tenemos aire, pues vamos a perecer por la respiración. Pero lo más triste y lo más lamentable es que todo eso se traduce en impresiones. El aire recibe impresiones, las impresiones y se digieren. La comida igual y las impresiones, ni más faltaba, también es igual. Todos los elementos de la vida llegan a la mente en forma de impresiones. Todos los eventos llegan al cerebro en forma de impresiones. La alegría, la tristeza, la esperanza, la desesperación, los problemas. Miren ustedes todo lo que nos enumera aquí el maestro como efectos de impresiones. La alegría es una impresión, la tristeza. La esperanza es otra impresión, la desesperación es otra impresión. Los problemas son impresiones y el estudiante y la gente en general no entiende que los problemas son impresiones. Cuando empecemos a comprender que los problemas son impresiones, vamos a poder disolver los problemas. Pero si no llegamos a entender eso es difícil. Entonces los problemas son impresiones, las preocupaciones son impresiones, etcétera, etcétera. Y todas llegan a la mente en forma de impresiones. Cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento, por insignificante que sea, llega a la mente en forma de impresiones.
Entonces, esa es una parte que tenemos que tener bien clara todos nosotros. Nos dice el maestro lo siguiente: desafortunadamente no contamos con un órgano capaz de digerir estas impresiones, motivo este más que suficiente para que las mismas se conviertan en agregados, esto es en yoes. Si no digerimos la mala impresión que recibimos, por ejemplo, de un insultador, terminamos insultando. Y si estamos frente al sexo opuesto, terminamos fornicando. Y si estamos con alcohol, terminamos embriagados. Obviamente, por las impresiones que esto nos causa. Y si tenemos al frente oportunidades de enriquecernos, terminamos identificados con impresiones negativas que nos llevan a la codicia, a la ambición. Y así por el estilo, todo eso. Así que no solamente tenemos los yoes que tenemos, esos que traemos de vidas anteriores, sino lo peor. Estamos creando todos los días nuevos yoes y eso es lamentable. Esto que está diciéndonos aquel maestro es difícil de aceptar, hasta por nosotros mismos los que estudiamos esta enseñanza. La gran mayoría de la gente que está en la enseñanza gnóstica, y lo digo por la experiencia que yo he tenido sobre esto, no nos damos cuenta de la importancia que tiene esta temática de las impresiones. Porque imagínense ustedes uno, no solamente con los yoes que trae de existencias pasadas y los que va recogiendo en esta existencia, sino que todos los días le va agregando más yoes y más yoes y más yoes. Entonces la pregunta es grave: ¿qué vamos a hacer para detener esta permanente originación de yoes psicológicos? Porque no somos capaces de manejar las impresiones. Vean ustedes, nos advierte el maestro lo siguiente: dejar de crear yoes es indispensable, y eso es posible únicamente digiriendo las impresiones. Aquí ya pues está el maestro llamándonos a una reflexión muy interesante y muy profunda. Si queremos parar la creación de yoes, lo que tenemos que hacer es digerir las impresiones. Es indispensable. Y eso es únicamente en esa forma, digerirlas. Y nos dice el maestro cómo digerir las impresiones, cómo digerirlas, de qué manera, de qué modo, cómo transformarlas en algo diferente. ¿Sería posible esto? Y dice el maestro, sí es posible. Y luego nos pregunta, ¿cómo? Dice, mediante la conciencia, mediante la conciencia. Yo me he detenido en este tema, en esta pequeña temática, cuando el maestro habla de que las impresiones se deben digerir con la conciencia, porque cuando hablamos de la conciencia, la mayoría de nosotros los estudiantes de esta enseñanza tenemos un criterio sobre la conciencia muy amplio, muy genérico, y todos sabemos que la conciencia es la conciencia y que es la que nos ayuda y que es la que tenemos que tener y todo lo que queramos decir. Pero aquí lo importante es saber cuáles son los instrumentos que se deben usar o que debe usar la conciencia para poder efectuar esta digestión. Debe haber un órgano. Y la respuesta, como el mismo maestro nos la dice, es la conciencia. Pero vamos a ver de qué se trata entonces la conciencia. Y nosotros tenemos que empezar a analizar en forma muy amplia y muy concreta que la mejor manera de poder lograr identificar con qué elementos es que voy a trabajar para poderlos digerir estas impresiones
Y los elementos con los que voy a trabajar para poder digerir estas impresiones no son otros que las herramientas que el maestro nos ha enseñado. Y la principal de todas, que representa esa, diríamos, esa fuente de la conciencia, es el sentido de la autoobservación psicológica. Sin el sentido de la autoobservación psicológica es imposible. Pero hay un sistema que nos entregó el maestro con el cual nos muestra cómo la conciencia puede hacer un trabajo igual, superior o mejor que. Y es cuando él nos invita a vivir el momento, a vivir el instante, a vivir el aquí y el ahora, sin olvidarnos de nosotros mismos ni de nuestro real ser. Todo hecho de esa manera, el estudiante lo puede entender y el estudiante puede dedicarse en un momento determinado a hacer ese proceso y a manejar ese proceso. Y cuando el estudiante se dedica a manejar ese proceso, entonces entiende en forma minuciosa lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer nosotros para poder adoptar ese sistema de la digestión de las impresiones. Entonces fíjense que el maestro nos dice que es con la conciencia, dice muy claro nos lo dice él aquí. ¿Cómo? Mediante la conciencia. Dice, si interponemos entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, las impresiones se disuelven. Las impresiones son en sí mismas hidrógeno 48, un hidrógeno bastante pesado, y digeridas por medio de la conciencia se transforman en hidrógeno 24, que sirve para nutrir el cuerpo astral. Aquí el maestro entra a ampliarnos esta temática, hablándonos de qué es, identificando que esas impresiones son exactamente en forma de expresión de una fórmula química, corresponden al hidrógeno 48. O sea, nosotros estamos, cada que esas impresiones no las transformamos, consumimos hidrógeno 48. Y ese hidrógeno 48, pues es un hidrógeno sin digerir, sin transformar, y es un hidrógeno que podríamos denominar en bruto. Pero deberíamos de haberle hecho un proceso a ese hidrógeno para que ese hidrógeno 48, al ser procesado en el cuerpo vehículo físico, mediante la digestión, quede esa parte que se convierte en hidrógeno 24 y que ese hidrógeno 24 pueda ir a nutrir el cuerpo astral. Ese es el proceso. Pero mírense ustedes que hablar de esto y decir esto suena fácil. Pero ¿en qué momento podríamos nosotros verificar este proceso realmente para poderle decir a la gente que estamos haciendo un trabajo de digestión de impresiones? Y que al hacer la digestión de esas impresiones estamos de hecho alimentando el cuerpo astral, porque hemos transformado mediante la digestión ese alimento del hidrógeno 48 en alimento hidrógeno 24. Y si seguimos el proceso en forma muy específica, vamos a transformar también ese hidrógeno 24 en hidrógeno 12, y ese hidrógeno 12 va a alimentar el cuerpo mental, a nutrirlo. Y también queda otro paso más que alquímicamente hay que hacerlo para llegar a obtener, como bien lo explica aquí el maestro, el hidrógeno 12 convertido en hidrógeno 6, que nos va a servir para nutrir y manejar el cuerpo el cuerpo causal. Así pues, podemos ver perfectamente nosotros que de esta manera logramos una superación mediante ese proceso que el maestro nos ha descrito con tanta facilidad. Y dice, más vale pues digerir las impresiones con el propósito de transformar el hidrógeno 48 en alimento para los cuerpos existenciales superiores del ser. Normalmente las impresiones hieren a la mente y la mente entonces reacciona contra el impacto proveniente del mundo exterior.
Si nos pegan, pegamos. Si nos insultan, insultamos. Si nos invitan a beber, bebemos. Siempre reacciona la mente contra los impactos provenientes del mundo exterior. Debemos evitar tal reacción y eso sería posible exclusivamente interponiendo la conciencia entre la mente y las impresiones. Bueno, ya explicamos nosotros esto de la conciencia y también tenemos que hacer aclaración sobre la mente, porque el maestro nos da aquí una enseñanza para que nosotros la practiquemos y la vivamos. Pero tenemos que ponernos a imaginar qué es la mente. Lo que tenemos que hacer nosotros es que este proceso entra directamente a la mente, que es el cuerpo psíquico. Y ahí nosotros tenemos tres cerebros: el cerebro pensante, el cerebro sintiente y el cerebro actuante. Y es ahí, en esos tres cerebros, donde tenemos que verificar con mucho cuidado para que cuando se haga el proceso no dejemos pasar la impresión en bruto, sino que la impresión, después de que la hemos hecho la digestión, se desdoble en los hidrógenos que se han mencionado: hidrógeno 24 para el cuerpo astral, hidrógeno 12 para el cuerpo mental e hidrógeno 6 para el cuerpo causal. De esa manera podemos nosotros saber que si digerimos una impresión, estamos nada más ni nada menos que alimentando los cuerpos existenciales superiores del ser. Imagínense ustedes lo especial que es este trabajo y lo grandioso que es este trabajo de empezar a trabajar para encontrar la forma de digerir las impresiones. Si nosotros encontramos la forma de digerir las impresiones, pues el trabajo que hacemos no solamente es el resultado de la eliminación de nuevos agregados que no puedan llegar, sino que estamos precisamente trabajando en la alquimia. Muchos estudiantes piensan que la alquimia es en el aspecto sexual, y claro, ahí está la fuente principal de la alquimia, pero la alquimia también, como pueden darse cuenta ustedes, está aquí, en la digestión de las impresiones. Y esa alquimia se da físicamente en dos alimentos, o prácticamente en uno que es el más protuberante, como es el alimento común. Digerir la papa, la yuca, la carne, los plátanos, las verduras, carnes, etcétera, etcétera. Eso es muy interesante. Y observemos que el cuerpo tiene esa máquina para hacer ese proceso. Qué interesante si uno se pusiera a analizar cómo es esto de la digestión del cuerpo físico, cómo trabaja digiriendo los alimentos, cuando desayunamos, cuando almorzamos, cuando comemos o cuando tomamos cualquier alimento. Y lo otro de interesante de saber y de analizar es cómo nosotros nos podemos dar cuenta que el aire que estamos respirando está sufriendo un proceso muy interesante, que es la digestión de ese aire. Cuando empieza el tránsito desde las fosas nasales, que sigue su tránsito por la tráquea, y luego llega nada más ni nada menos que a los pulmones, a los bronquios. Y así, de esa manera, ya caliente el aire, empieza a alimentar el oxígeno o el aire, saca una partícula especial que se llama el prana, que es un contenido del oxígeno, un contenido del aire, y que ese prana es vida, es el que sostiene el cuerpo físico, es el que le da vida al cuerpo físico. Miren ustedes todo lo que podemos evidenciar cuando hacemos una inhalación, y cuando exhalamos nos damos cuenta que ya hubo una separación, y entonces arrojamos gas carbónico, ya no es oxígeno. Miren todo lo que pasa en este momento.
Ahora pensemos claramente, las impresiones corresponden, como bien lo dijera aquí el maestro, y lo vuelvo a leer para que ustedes no se les olviden, porque es muy importante que nosotros tengamos claro que las impresiones son en sí mismas hidrógeno 48, un hidrógeno bastante pesado, y que digeridas por medio de la conciencia se transforman en hidrógeno 24. Pero aquí más adelante nos dice el maestro, todos los eventos de la vida llegan a la mente en forma de impresiones. Todos los eventos llegan al cerebro en forma de impresiones. Y nos cita la alegría, la tristeza, la esperanza, la desesperación, los problemas, las preocupaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan importante repasar esto que estamos haciéndolo aquí? Porque sencillamente nos vamos haciendo conscientes de que si hacemos un trabajo psicológico muy prudente, muy consecuente y muy consciente, nos vamos a dar cuenta qué tipo de aire estamos respirando, qué tipo de alimentos estamos consumiendo, si le están haciendo un efecto positivo al cuerpo o le están dando un efecto negativo al cuerpo. Nosotros nos dicen algo y eso que nos dice es una impresión que, como dice el maestro, llega directo y hiere la mente, o sea, los cerebros. Y entonces surge en los cerebros pensamientos negativos o pensamientos del tipo de impresión que tengamos. Surgen los sentimientos también negativos o del tipo que nos ingresen. Y surgen las acciones ya mucho más graves que nos llevan a concretar hechos en el mundo físico que pueden ser completamente lamentables. Vean pues ustedes cómo nosotros podemos caer fácilmente en tantas cosas que ni siquiera nos imaginamos que podíamos caer en ellas. Y muchas veces nos lamentamos, claro, porque es que la impresión llega silenciosa y en forma en bruto. Y aquí hay algo que quiero decirles. Esa impresión, el maestro nos habla de la crítica de la razón práctica y la crítica de la razón pura. Y en la crítica de la razón práctica nos explica el maestro muy bien cómo ese proceso se elabora de acuerdo con las percepciones exteriores que le suministran los sentidos. Y ese proceso lo elabora la razón. Y al elaborar la razón, entonces vienen las reacciones de nosotros. En cambio, en la crítica de la razón pura, se procesa otro sistema. Ya es el sistema de los intuitos o de las manifestaciones espontáneas. De manera que hay mucho que hablar, hermanos, sobre esta temática tan interesante que el maestro Samael nos ha traído para que nosotros la mastiquemos, le hagamos un análisis profundo a esta enseñanza. Es que yo a veces me pongo a pensar si los psicólogos oficiales o filósofos o los tratadistas sociólogos le dieran un poquito de importancia a esta enseñanza de la doctrina del quinto evangelio, yo creo que el mundo haría maravillas. Lastimosamente nosotros no podemos convencer a los diablos rojos de sed, que son los que elaboran los conceptos de contenido que la sociedad expresa a cada instante, a cada momento. Es imposible, porque cuando nosotros le hablamos de esto a algunas personas, las personas nos ponen cuidado por un momento, pero en el momento que menos pensemos, se distraen en otras cosas, porque el mundo en que vive la gente, y nosotros también hemos vivido y a veces vivimos también eso, el mundo llamado el sabor vida, no le da oportunidad a esas gentes de reaccionar. Incluso hay casos en donde hay personas que se les puede ayudar a que salgan de la problemática que los tiene inmersos
en un descontrol de su propia vida, porque se ejerce en ellos un dominio absoluto de un agregado psicológico, llámese adicción al alcohol, adicción a las drogas psicotrópicas, o adicción a la sexualidad negativa, o adicción a la ludopatía. Y uno les trata de enseñar y decir, pero si la gente no colabora y coopera, es muy difícil porque uno no está dentro de ellos para ayudarles a que detengan determinada acción, pensamiento, sentimiento, porque no es otra cosa que la manifestación de unos agregados psicológicos que se asocian para crearle a esa persona dificultades de todo tipo. De hermanos, que ahí tenemos nosotros el proceso bien claro, bien concreto, sobre lo que significa y simboliza este proceso. Vale la pena, hermanos, un análisis en este instante, por ejemplo, que yo estoy hablando para ustedes. Hagan ustedes, los que me escuchan, un análisis de qué tipo de impresiones les están llegando y en dónde están afectándolo más esas impresiones, si es en el cerebro pensante, en el sintiente o en el actuante. El maestro Samael le hicieron una pregunta, un hermano de acá de Colombia que iba frecuentemente todos los años a México. Este señor se llama, no sé si haya fallecido, Fernando, Fernando Villa Uribe. Y este hermano lo visitaba porque él dictaba conferencias de formación en la gente y entonces él aprovechaba la enseñanza del maestro y dictaba esas conferencias y pues ganaba muy buen dinero y se ayudaba muchísimo con la enseñanza gnóstica. Y entonces él, en una pregunta que le hace al maestro, que por ahí está en grabaciones, le dice: maestro, ¿cuáles son los 3 pasos que usted indica para trabajar al agregado psicológico? Y yo creo que este hermano hablaba de 3 pasos, pero no eran 3 pasos. Lo que el maestro estaba indicando era que había que trabajar, hacer el trabajo psicológico en los 3 cerebros: cerebro pensante, cerebro sintiente y cerebro actuante, descrito como motor instintivo sexual. Así pues que vean ustedes todo lo que da esta temática para hablar y que nosotros debemos de tomarla en cuenta para seguir en este proceso. Les hacía la pregunta de que en este momento, en este instante que ustedes me escuchan, ya han revisado ustedes en dónde están haciendo desastres las impresiones que pueden estar recibiendo ustedes, no tanto por la cátedra que puedan estar escuchando, o en cierta manera también puede ser, sino más bien por la distracción que les pueda estar causando cualquier agregado o cualquiera de los agregados, para que ustedes no sigan escuchando esta cátedra. Yo siempre le digo a la gente que si quiere saber lo mal que estamos nosotros, en el sentido de que no manejamos con independencia nuestra el pensar, el sentir y el actuar, sino que somos máquinas que estamos expuestas a que nos manejen en esos 3 aspectos. Y eso es fácil. Cuando uno hace una oración o uno está haciendo un trabajo espiritual, si usted está atento, se dará cuenta que a cada instante trata algún agregado psicológico de sacarlo de lo que usted está haciendo en favor de su espiritualidad. Si reza un Padre Nuestro, no aguanta el Padre Nuestro completo cuando ya lo ha interrumpido varias veces. Si está haciendo una cadena y no está concentrado, se sale de la cadena. Si está en la misa gnóstica y no está en la misa gnóstica concentrado, sale de la misa gnóstica. Entonces todo esto, aquí por ejemplo, estamos hablando de esta temática y vuelvo a insistir, ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta que están siendo afectados por unas impresiones? En mi caso, yo estoy revisando eso y ya tengo bien claro que está haciendo esfuerzos el agregado psicológico
por mantenerme identificado con una circunstancia que acaeció hace unos escasos minutos o momentos. Y por esa misma razón, entonces yo tengo que estar hablando para ustedes, pero también tengo que estar revisando de instante en instante, de momento en momento, viviendo el aquí y el ahora, sin olvidarme de mí mismo ni de mi real ser, que eso es lo que constituye, para mí, lo que constituye la meditación en marcha, porque eso es meditación en marcha. Si yo estoy constantemente, sin perder un instante, vigilando mis tres cerebros, qué pienso, qué siento y cómo actúo, pues tengan ustedes la seguridad que es muy difícil que el agregado me pueda manipular. Claro, corro el riesgo de que me duerma mecánicamente haciendo ese proceso, porque eso también ocurre. Por eso la gente, diría, hace mucho énfasis cuando dice que para estar en un estado de conciencia hay que vivir el momento, el instante, el aquí y el ahora. Y ese es el tercer estado de conciencia. ¿Lo podremos mantener? Difícilmente, hermanos. Muchos creen que lo mantienen, pero no hay tal. Es complicado mantenerlo, es difícil mantener ese estado porque ahí viene la influencia permanente y constante que ejercen los agregados sobre los tres cerebros. Y perdemos el horizonte porque en alguno o en dos o en los tres cerebros está el agregado esperando el instante para darnos el zarpazo y sacarnos de lo que tenemos que estar haciendo verdaderamente. Bueno, seguimos aquí leyendo algo que nos dice el maestro. Muy interesante, dice, ¿habría alguna forma, alguna técnica o táctica que permita utilizar la conciencia para interponerla entre las impresiones y la mente? Y el maestro dice, existe una clave que nos, que no, existe una clave que nos permita usar la conciencia de esa manera, es la pregunta que hace el maestro. Luego dice, que sea la conciencia que reciba las impresiones y no la mente, o sea, que no lleguen a los cerebros esas impresiones porque ya ahí ya perdemos el tiempo, no los hemos podido digerir. Que cuando la conciencia reciba las impresiones las digiera inevitablemente, las transforme en algo distinto. Aquí viene otro dato importante del maestro. Digerir las impresiones, ¿qué es lo que significa? Digerir las impresiones es cambiarles, transformarla, no permitir que lleguen en bruto esas impresiones. No puedo permitir eso porque si permito eso, entonces automáticamente estoy originando más agregados nuevos a mis tres cerebros o alimentando, en el peor de los casos, alimentando o en el mejor de los casos, alimentando algunos agregados muy terribles que tenemos nosotros, que cada uno de nosotros puede perfectamente distinguir. Vean ustedes qué interesante. Que sea la conciencia que reciba la impresión y no la mente. Que cuando la conciencia reciba las impresiones las digiera inevitablemente, las transforme en algo distinto. Pero cuando no es la conciencia quien recibe las impresiones, sino la mente, entonces sucede que la mente reacciona contra los impactos provenientes del mundo exterior. Claro, y aquí vienen todos los ejemplos que el maestro nos explica. Incluso él usa un ejemplo para que lo entendamos mejor cuando él dice que si frente a un lago de aguas quietas nos colocamos en la orilla y lanzamos una piedra, vemos cómo al caer la piedra empiezan a extenderse las olas y las olas y olas y olitas así, en forma de círculo que se van ampliando. Eso es igual a lo que sucede cuando nosotros no transformamos una impresión. El impacto de los cerebros contra el mundo exterior, por lo que nos está, digamos, asusando, produce esa ampliación. Y entonces brota en nosotros el ego que está dominando esa parte, el ego que caracteriza esa impresión.
puede ser de la ira, puede ser de la pereza, puede ser de la gula, pues la envidia, el morbo, la pasión, la lascivia, etcétera, etcétera. Ahí pues vemos claramente ese proceso, cómo lo podemos manejar de esa manera. Pero cuando no es la conciencia quien recibe las impresiones, sino la mente, entonces sucede que la mente reacciona contra los impactos provenientes del mundo exterior. Reacciona violentamente en forma mecánica. Óigase bien, eso lo hemos visto. Mucha gente dirá, pero no, eso no es siempre con violencia. Sí, el decir violentamente aquí el maestro está diciendo que no toma las cosas con calma y con tranquilidad, sino que reacciona fuerte. Dice el maestro, ¿cómo usar pues la conciencia? ¿Cómo utilizarla? ¿De qué modo? ¿A que sea ella y nada más que ella la que reciba las impresiones y las transforme? Este sí que es un dato importante que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Nosotros no podemos bajo ningún punto de vista fallar en este proceso que aquí el maestro nos está entregando. Vuelvo a leerlo para que a ustedes les quede claro. Dice lo siguiente, pero cuando no es la conciencia quien recibe las impresiones, sino la mente, entonces sucede que la mente reacciona contra los impactos provenientes del mundo exterior. Reacciona violentamente, no en forma mecánica. ¿Cómo usar pues la conciencia? ¿Cómo utilizarla? ¿De qué modo? A que sea ella y nada más que ella la que reciba las impresiones y las transforme. Aquí pareciera como fácil el asunto y muchos estudiantes de pronto se confían y dicen, no, pues ya sé que es la conciencia, ya sé que la conciencia es la que tiene que trabajar. Pero siempre me ha preocupado a mí saber, por ejemplo, dónde era que estaban los agregados para poderlos buscar y capturarlos o descubrirlos. Y no estaban en las manos, ni estaban en los pies, ni en las orejas, como le digo yo a la gente. Hay que buscarlos en el sitio donde están. Aquí mismo tengo que saber, con lo que me está diciendo aquí el maestro, y lo vuelvo a leer, cómo usar pues la conciencia, cómo utilizarla, de qué modo, a que sea ella y nada más que ella la que reciba las impresiones y las transforme. Y entonces el maestro dice, voy a decirles a ustedes, la clave es muy sencilla, jamás olvidarnos de sí mismos. Aquí viene algo interesante, que lo estábamos conversando en esta plática. El argumento de todos nosotros es, para eso tenemos que vivir el instante, el aquí y el ahora, sin olvidarnos de sí mismos. Así es como el maestro aquí dice muy claro, jamás olvidarnos de sí mismos. Y entonces nosotros todos decimos, bueno, si yo vivo el instante, si yo vivo el momento, pues no me voy a olvidar de sí mismo. Y es posible que eso intelectualmente, la razón lo presente así. Pero esto está mucho más allá de la simple razón y la lógica. ¿Por qué decimos esto? Porque la conciencia no funciona con la razón y la lógica. Si la conciencia funcionara con la razón y la lógica, pues entonces la conciencia nos ayudaría tremendamente. La conciencia funciona independientemente. La conciencia es una función que se ejercita o que es ejercitada por el mismo ser, porque la conciencia es el vehículo del ser y ella como tal tiene que tener unas formas, tiene que tener una constitución, una conformación, porque como sabemos nosotros, el ser está diseminado en las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser. Y aquí viene algo muy interesante que vamos a seguir leyendo y lo pondremos en conocimiento de ustedes. ¿De qué modo? Dice, ¿cómo utilizar la conciencia? ¿De qué modo? A que sea ella y nada más que ella la que reciba las impresiones y las transforme.
Voy a decirles a ustedes, la clave es muy sencilla. Jamás olvidarnos de sí mismos, de nuestro propio ser. Si uno se olvida de su propio ser interior en presencia de un insultador, termina insultando. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser, en presencia de una copa de vino, termina borracho. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser, en presencia de una persona del sexo opuesto, termina fornicando. Cuando uno aprende a vivir en estado de alerta percepción y alerta novedad, vean ustedes, aquí cita ya el maestro unos instrumentos que son auxiliares de la propia forma del trabajo con esa parte del ser que va a realizarnos el trabajo. Alerta novedad, alerta percepción. Eso es lo que aquí nos insiste. Si estamos alerta novedad, alerta percepción, pues es imposible. Cuando uno se recuerda a sí mismo de instante en instante, de momento en momento, cuando uno jamás se olvida de sí mismo, indubitablemente se va tornando consciente. Ahí está el proceso, hermanos. Pero aquí hay algo que tenemos que tener los estudiantes claro, y es cuál es, diríamos nosotros, lo que debo yo tener en cuenta para no olvidarme de mí mismo, para no olvidarme de mi real ser, para estar consciente. Y el maestro nos da ese dato, nos dice que para no olvidarse de sí mismo, para no olvidarse de su real ser, tenemos que tener en cuenta tres aspectos esenciales. Uno, el cuerpo físico. Yo aquí hablo para ustedes y tengo que saber que tengo un cuerpo físico y que ese cuerpo físico se está expresando a través de mi voz, a través de mi garganta, de mis cuerdas vocales, etcétera, etcétera, y de las funciones que tiene mi cuerpo para poder producir ese sonido al unísono y acorde con la funcionalismo del intelecto y obviamente de mi real ser, porque las dos cosas tienen que ir unidas. Por eso el maestro dice que si queremos llegar a la comprensión creadora, tenemos que equilibrar el ser con el saber o el saber con el ser. Y ahí está el asunto. Entonces, el primer punto es mi cuerpo físico, no olvidarme de mi cuerpo físico. Yo tengo que saber, aquí hablando para ustedes, qué le está pasando a mi cuerpo físico. No me puedo olvidar de él en todos los aspectos. Lo segundo, el ambiente, el medio ambiente, o el ambiente que me circunda y me rodea. Yo aquí hablo para ustedes y estoy frente a una ventana del apartamento y estoy viendo al frente mío otros apartamentos muy interesantes y estoy viendo manifestaciones de la madre naturaleza en pequeños árboles, en algunas hierbas o algunas formas de manifestación de lo que llamaríamos nosotros la vegetación de la madre naturaleza. Y estoy dándome cuenta de eso. Y sé que a un lado mío, al lado izquierdo, tengo un equipo de sonido que está muy, muy bajito de sonido para no interrumpir la cátedra, que a mi lado derecho tengo un mueble que está empotrado en la pared que se llama closet, que tengo unas cortinas al frente, que tengo aquí una mesa pequeña donde estoy apoyando mis libros y mi celular, y en fin, que estoy pendiente de todos esos aspectos. Eso es el trabajo de vivir el momento, el instante, el aquí y el ahora. Me falta un tercer punto, que es el que maestro señala, la conciencia. Entonces, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo hago yo para identificar que estoy trabajando con la conciencia? Para identificar que estoy trabajando con la conciencia, tengo que darme cuenta perfecto que dentro de mí está funcionando un sentido que es del ser, que es el sentido de la autoobservación psicológica. Auxiliado, como bien nos lo dice aquí el maestro, por las alertas. Alerta novedad, alerta percepción.
Fíjense pues ustedes cómo este trabajo que estamos realizando nosotros, cuando hacemos estas cátedras, cuando hablamos de esta enseñanza, lo que realmente estamos logrando es evidenciar en la misma cátedra, que no sea tan teórica la cátedra, que también tenga un ingrediente perceptivo de lo que es la práctica. Como decimos nosotros, la teoría sin la práctica es estéril y la práctica sin la teoría es ciega. Pues aquí es donde yo tengo que hacerme consciente de ese proceso. Primero, para no volver la teoría no sea estéril y para que la práctica no sea ciega. Tengo que tomar en cuenta que en uno y en otro caso debo encontrar los resultados propios, trabajo que estoy haciendo. Y si no los encuentro es porque pasé mecánicamente por ese proceso. Eso es lo que quiero yo que nosotros los estudiantes vayamos entendiendo, porque a mí me costó mucho trabajo, hermanos, encontrar el camino que me llevara de la mano en el proceso del trabajo psicológico. Eso cuesta trabajo, pero sí he podido comprobar, como bien lo dice el maestro, que en la medida que uno trabaja psicológicamente, haciendo esfuerzos para no dejar un instante el trabajo, aunque eso es muy difícil, pero se puede lograr, entonces uno le va tomando amor al trabajo, porque se va dando cuenta que hay resultados y que tiene uno, como bien lo explica también el maestro, cuando uno usa estos elementos que el maestro nos entregó para hacer el trabajo, como las alertas novedad, alerta percepción, como el choque consciente, como la división de la atención, como el recuerdo de sí, como el sentido de la autoobservación psicológica, como las alertas, en fin, y saber que tengo tres cerebros y que ahí es el proceso. Yo ya no puedo estar en la calle o en donde esté y no darme cuenta dónde tengo que hacer el trabajo psicológico. Ya el trabajo psicológico no lo voy a hacer frente al vecino que tengo que me está insultando, no, el trabajo lo tengo que hacer sobre mi máquina humana, sobre mis tres cerebros. Eso es el proceso que tengo que realizar. Entonces, fíjense ustedes que la clave dice, ¿cómo usar pues la conciencia? ¿Cómo utilizarla? ¿De qué modo? ¿A que sea ella y nada más que ella la que reciba las impresiones y las transforme? Aquí es importante esto, destacarlo, hacer énfasis, que tiene que recibir la conciencia, las impresiones. ¿Y cuál es la conciencia? Ya lo explicamos, ya lo dijimos, ya lo desmenuzamos. Entonces ahora no es sino que el estudiante le ponga atención. Y dice, voy a decirles a ustedes, la clave es muy sencilla, jamás olvidarnos de sí mismos, de nuestro propio ser. Si uno se olvida de su propio ser interior en presencia de un insultador, pues termina insultando. En presencia del sexo opuesto termina fornicando. En presencia del vino termina borracho, alcohólico. Fíjense pues todo lo que usted dice. Cuando uno aprende a vivir en estado de alerta percepción y alerta novedad, cuando uno se recuerda a sí mismo de instante en instante y de momento en momento, cuando uno jamás se olvida de sí mismo, indubitablemente se va tornando consciente. Óigase los resultados de esa práctica, hermanos. Tienen sus resultados muy positivos, pero tengo que ejercitar esto de instante en instante y de momento en momento. Si no lo hago así y lo hago espontáneamente cuando me acuerdo en el día una o dos veces, pues puede servir de algo, pero muy poquito. A esto hay que hacerlo constante, permanente, a toda hora, a todo instante. Ojalá sin parar un momento, sin parar un instante, debo de realizarlo completamente. Entonces, fíjense ustedes lo que el maestro nos dice pues claramente. Cuando uno aprende a vivir en estado de alerta novedad y alerta percepción, cuando uno se recuerda a sí mismo de instante en instante, de momento en momento, cuando uno jamás se olvida de sí mismo, indubitablemente se va tornando consciente. Alguien pregunta y a veces me dice, ¿cómo hago yo para saber si estoy despertando conciencia, si estoy consciente? Miren la clave, hermanos.
No es tan difícil. No se olvide de sí mismo. Vive el momento, vive el instante, pero que sea consciente. No que lo repita intelectualmente y a donde llegue empiece a repetirlo. No, eso no sirve. Es viviéndolo, viviéndolo, sacando los frutos de ese proceso. Es así como puede lograr. De manera que ahí tenemos pues nosotros en esta cátedra que hemos tenido que llevarla con calma porque es una cátedra que uno la repasa y la repasa y la repasa y encuentra gran en ella porque el diario vivir le da a uno mucha enseñanza, los acontecimientos, los eventos, los hechos, las circunstancias lo vuelven a uno bastante experto si sabe aprovechar todo ese proceso. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de un insultador, si uno no se olvida de su propio ser, entonces transforma esas impresiones perversas en hidrógeno 24, oigan bien. Entonces ahora la gente pregunta, oye, ¿cómo hago para transformar ese? ¿Cómo veo ese resultado de la transformación del hidrógeno 24? Hermano, haga el trabajo, haga el trabajo. ¿Cuál trabajo? Pues acuérdese que hay que vivir el momento, el instante, el aquí y el ahora sin olvidarse de sí mismo ni de su propio ser. Pero eso es haciéndolo, trabajándolo, viendo los hechos y los resultados. Ya lo explicamos en esta cátedra y si tenemos que volverlo a explicar otra vez, pues lo haremos. Así, estimados hermanos, que hoy hemos tenido esta gran cátedra y que seguiremos en ella el próximo domingo, porque nos toca insistir muchísimo en este proceso. Yo veo que muchos de nosotros nos golpea o la economía o nos golpea el sentimentalismo o nos golpea la salud o nos golpea el qué dirán. Bueno, y si nosotros somos capaces de aplicar esta fórmula que el maestro nos entrega, vamos a digerir esas impresiones y no nos van a hacer ningún efecto. ¿Que me van a echar del trabajo? Bueno, esperemos a ver qué pasa. No ha llegado el momento, no ha llegado el instante. Sí, pero cuando llegue, ¿qué voy a hacer? En ese momento veremos qué hay que hacer. En esto hay ejemplos del maestro muy claros que él vivió en la vida práctica con su esposa, doña Arnolda, con la maestra Litelantes, recién llegados a México. Pasaron por muchas cosas de esta naturaleza y el maestro las conjuró precisamente explicando que había que disolver los problemas, no resolverlos. Y fíjense que, como empecé hoy la cátedra, si los estudiantes le pusieran cuidado a estas enseñanzas, irían entendiendo y comprendiendo que los problemas sí se disuelven, que sí es posible disolverlos, no meterse a resolverlos. Porque lo que mucha gente no entiende es que lo que está causando el problema es un hecho psíquico interior, porque afuera lo que hay son eventos, hechos, acontecimientos. Los eventos, los hechos y los acontecimientos pasan, nunca son permanentes. Ellos pasan. Y si usted debe una plata y no tiene cómo pagarla y eso le está creando un grave problema, y si usted llega el momento en que paga la plata, el problema no lo disolvió, ahí sigue, porque lo sigue atormentando. ¿Por qué me metí en eso? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? En fin, ahí está el problema. Así que dejamos, hermano, hasta aquí la cátedra y esperamos vernos el próximo domingo en la misa gnóstica a las 9 de la mañana y la cátedra a las 11 de la mañana. También mañana viernes tenemos cátedra. Ya nuestro hermano Wilmar y nuestra hermana Lady indicarán qué cátedra hay el día de mañana viernes. Si no estoy mal, tengo entendido que es la sociológica, pero es bueno que ellos verifiquen para que así podamos seguir adelante en este proceso. Agradecemos infinitamente a todos los hermanos que nos escucharon en Colombia, en América Latina, en Europa, en Asia y en otros países. Y les damos un cordial saludo de Navidad, de esta bonita Navidad, tiempos que ojalá puedan ser reconciliación y paz entre todos nosotros. Paz inverencial, hermanos.